La acusación central contra Dilma Rousseff es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal, y ha causado pues una gran fisura en Brasil, separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así, de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado. Bueno, dialogamos acerca del tema con el analista internacional Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesor Rodríguez? Ángel, buenos días con todos ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y hacía una reflexión hace algunos instantes, antes de que usted pueda intervenir, también decano de la UTP, aquí en Radio Exitosa, en relación a cuando el señor Collor de Mello fue destituido también de su cargo, el Partido de los Trabajadores, el PT, que ahora está en el gobierno, en ningún momento, y que era también uno de los impulsores, uno de los que acusaba al señor Collor de Mello, si no me equivoco, usted me va a corregir, en ningún momento se utilizó la palabra golpe de Estado, por lo menos no de parte de ellos, como si ahora lo están diciendo o acusan cuando están siendo objeto más bien de acusaciones. ¿Cuál es su comentario al respecto? Es cierto lo que dices, Ángel. En 1992 Fernando Collor de Mello tuvo que enfrentar un proceso del impeachment, de destitución en el Senado mismo, que al final, cuando ya estaba a puertas de producirse el acto de la votación que debería alcanzarse los 2/3 de los 81 senadores, es decir, 54 de ellos, Fernando Collor de Mello se adelanta y renuncia. Y claro, no se hablaba de ese nivel de golpismo como hemos visto el día de hoy. Lo que está sucediendo, Ángel, si me permites, es que hay evidentemente en el Brasil un contexto de bastante politización y de polarización. Mientras el delito que se le imputa a la presidenta no es corrupción por los asuntos del Petrobras, sino fundamentalmente el delito de responsabilidad que está estimado en la Constitución Política de Brasil, es decir, por lo que ellos llaman los famosos las pedaleadas fiscales, maquillajes, en otras palabras, de las cuentas fiscales, que primero no tuvieron nunca autorización del Congreso, y en segundo lugar, buscando maquillar, tapar algunas cuentas del año 2015, porque la imputación corresponde al segundo mandato, nunca al primero que tuvo Dilma Rousseff. Entonces, evidentemente, estamos ahora llegando en estos momentos a un momento en el que la admisibilidad de un juicio político será determinada en pocos minutos en el Brasil, donde tendrá que alcanzarse los 2/3 de los diputados, que son 503, es decir, 342, para que se haga viable el proceso e ingrese en el Senado. Mira la importancia que tiene para un Estado la bicameralidad, lo estamos viendo en el Brasil, y a partir de allí el Senado también, una comisión, iniciará unos debates para que en un lapso de unas 2 semanas habrá un acto de votación. Si es que este acto de votación, Ángel, por mayoría simple, establece que sí al lugar al proceso de destitución, entonces a partir de ese momento la presidenta será suspendida en el cargo por un plazo máximo de 180 días, tiempo durante el cual, mira tú, su mayor enemigo en estos momentos, que es el vicepresidente Michel Temer, tendría que asumir la rienda del Estado hasta que se produzca este acto de votación ya por una mayoría de 2/3, que tendría que ser los 54 senadores, con lo cual sería todo un periplo de una lastimoso para la vida del Brasil, el gigante sudamericano, que en estos momentos está pasando unas situaciones más peculiares y complicadas. Brasil en estos momentos vive solamente pensando en el destino de Dilma Rousseff, y se ha dividido pues el país, porque la estrategia de la presidenta es presentar
todo esto desde una perspectiva política para subordinar el asunto judicial. Efectivamente, ¿no? Se utilizan diferentes términos que son los que, entre otros, por ejemplo, llaman las pedaladas fiscales, ¿no? Que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. Lo que usted decía, ¿no? Lo que se planteó con estas medidas tomadas por Dilma Rousseff, maquillar las cifras para aparentar que en Brasil se estaba viviendo un superávit, cuando lo que por medio había era, claro, ¿no? Un déficit que se hizo visible. Era evidente o muy difícil el poder ocultarlo por mucho más tiempo, y ahí están las consecuencias en este instante, ¿no? Y claro, Ángel, esto es una llamada de atención a los políticos de la región, de América Latina, del Perú, etcétera. No hay que mentir, hay que ser transparentes, serios y concretos. Fíjate, el hecho mismo de haber maquillado cifras, las consecuencias que está produciendo la falta de honestidad, según refieren los opositores. Pero fíjate lo curioso, la primera oposición de Dilma Rousseff está en el propio Partido de los Trabajadores. No olvidemos que el otrora Helio Bicudo, con 93 años, fue uno de los promotores del inicio del juicio político, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y ahora, como hemos referido, el señor Michel Temer. De manera que están ellos recreando toda esta situación alrededor de una presidenta donde la otra mitad del país políticamente, es decir, la oposición, la derecha, busca evidentemente la posibilidad de que se allane el statu quo y la presidenta pueda finalmente ser defenestrada del poder. Esta es la situación en el Brasil, el gigante cuya economía en grave proceso de desaceleración, Ángel, no está deteniéndose a puertas de las Olimpiadas en poco tiempo. Evidentemente vive uno de los momentos más crudos, cuyo impacto va a ser visible, hay que decirlo, en la región, en los países que somos, de acuerdo a la teoría de las relaciones internacionales, los estados periféricos. Uno de ellos trascendente es la propia Argentina, que tiene un nivel de dependencia económica, comercial con el Brasil muy, pero muy importante. Y el involucramiento de la OEA a través de su secretario general, respaldando a la presidenta Dilma Rousseff, ¿qué le parece? Me parece una segunda metida de pata, permíteme la palabra, Ángel, porque un secretario general de la OEA tiene que tener una visión más holística y elástica de la situación interna en el Brasil, tomar partido sin reunir todos los elementos de juicio visibles, prácticamente en una defensa de la presidenta Dilma Rousseff, no corresponde al acto de la neutralidad política que le corresponde en la política internacional a quien dirige en estos momentos el mayor foro político de las Américas, como es el secretario general. Y entonces, claro, hay que tener mucho cuidado porque estas orientaciones, estas iniciativas que vemos en los últimos tiempos en el secretario general pueden evidentemente terminar debilitando a la propia OEA, que más bien debe de mirar desde afuera con mucha pulcritud, mucha discrecionalidad, como corresponde a un foro de esta naturaleza ecuménico en la región de nuestras Américas. Y otro ejemplo que hay que tomar en cuenta, claro, nadie es perfecto, pero sí resaltar el papel que aquí tiene la policía brasileña, la policía federal y también el propio sistema de justicia, ¿no? Sí, es verdad, creo que, fíjate, nunca como antes, a pesar de que han habido un mecanismo de sobornos, de insinuaciones y de percepciones a todo nivel, en los niveles judiciales y policíacos, estamos viendo que la importancia que tiene el factor policíaco, judicial, de buscar hacer preservar el Estado de Derecho y no dejarse llevar por los subjetivismos. No olvides que hace menos de un mes, cuando el señor Luis Ignacio Lula da Silva, el mentor político de Dilma Rousseff, intentó escudarse y ella, la presidenta, lo nombra el ministro de Estado, uno de los mayores errores políticos para muchos, lo que habría desencadenado ya este proceso del impeachment que podría
iniciarse su consumación en el acto político del día de hoy, evidentemente está reflejando que el Brasil ya es un país netamente polarizado, y velemos porque la democracia, porque el sentido de la institucionalidad política en un país importante y gravitante prospere y salgan de este meollo político en el que se encuentra, porque repito, reitero, lo que le pase al Brasil repercutirá evidentemente en la región y en los países que somos parte de ella. Claro, lo difícil que va a ser mantener a raya la ambición de aquellos que están viendo cómo los ojos les brillan si es que la presidenta Dilma Rousseff es destituida, y lo digo así porque según las proyecciones que hacen algunos analistas, si asume el señor Michel Temer la vicepresidencia, tendrá que tener pues una voluntad férrea, tendrá que conseguir una coalición de gobierno que lo ayude en esa tarea, porque de otra manera va a tener que repartir los cargos de manera estratégica, y con eso se va a despedazar también el sistema de gobierno brasileño, a lo que decía, ¿no? Va a caer en manos de la ambición de muchos que están viendo en esto hacer su agosto. Es verdad, Ángel, y es bueno que desde una mirada prospectiva de lo que puede pasar en el Brasil, imaginemos que prospere el impeachment y en consecuencia la presidenta sea apartada, y luego que por un proceso se logre la destitución y el vicepresidente asume. No hay que olvidar que también el vicepresidente Michel Temer está imputado por responsabilidades como las que tiene la presidenta. Y entonces, fíjate el escenario, si él acaso asumiera la presidencia y también fuera objeto de otro proceso de destitución, si acaso este se hiciera antes de que acabe el 2016, entonces tendrían que adelantarse a elecciones políticas en el Brasil. Pero si fuera después del 2016, entonces el Congreso Nacional del Brasil tendría que elegir entre sus miembros al que lleve las riendas del país hasta el final del gobierno. Mientras tanto, fíjate la historia cómo es: el presidente de la Cámara de Diputados, que es el señor Leonardo Cuña, tendría que asumir la vicepresidencia, la presidencia del Brasil. Un panorama evidentemente de lo más anárquico para un país que debería pues tener otras condiciones, pero donde mentir flagela los sentimientos colectivos de la política nacional, y evidentemente la evasión o las maquillar cifras les da pues un resultado político que es el que el día de hoy estamos viendo en un Brasil absolutamente dividido y fracturado. Ahora serán 15 días lo que tendría el Senado para definir esta situación, 15 días en los cuales se menciona quien estaría gobernando de facto Brasil sería el propio Luis Ignacio Lula da Silva. Yo creo que Ignacio Lula da Silva nunca jamás ha dejado de gobernar de facto, así como muy bien lo acabas de calificar, como mentor político de Dilma Rousseff, y llevarla a ella para que lo nombre ministro de Estado. Lo que nos está advirtiendo es que ese cordón umbilical de dependencia de la presidenta respecto de su mentor político nunca se cortó, y entonces eso es más grave todavía para un país donde estos niveles de dependencia política y de favoritismo y de agradecimientos políticos lo único que hacen es seguir mermando la situación del estatus político de sus miembros. Eso es lo que le está pasando a Brasil en estos momentos. Listo, profesor Rodríguez Mackey, siempre un gusto conversar con usted. Un abrazo. Encantado, buenas tardes. Hasta luego. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional y decano de la UTP, en Radio Exitosa y